Con nosotros también tendremos, pues desde el punto de vista, desde las administraciones públicas, pues a dos concejales de igualdad del Campello de Sant Joan d'Alacant, Alba Lledó. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alba. Y bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros aquí. Si mal no recuerdo, Compromís en Sant Joan, que eres de la coalición Compromís, y Partido del Campello, ¿no? Sí. En este municipio alicantino. Vosotros también habéis hecho actividades, habéis colgado bandera por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sant Joan había visto también varias imágenes, se han hecho también por desfiles, distintas iniciativas que también en el Campello pues se van sumando, ¿no? O sea que sí que cabe, ¿no? Como bien ha dicho Toño, no hay que mirar mucho para atrás, pero parece que esto del gobierno del cambio sí que es verdad, ¿no? Para algunas cosas. No sé quién de las dos, Adriana, Alba, Adriana, cualquiera de las dos puede contestar al principio. Bueno, sí, en realidad Toño comentaba muy bien que con todo esto de los gobiernos del cambio, al final se trata de hacer políticas públicas, políticas sociales, apostar por la ciudadanía, por las personas, y como tal somos ciudadanos y ciudadanas muy diversos, y en esta ocasión, la Semana del Orgullo, pues un poco lo que buscamos es visibilizar el colectivo en primer lugar, con todas las opresiones que hemos estado sufriendo y seguimos sufriendo el colectivo LGTBI. Y bueno, en el caso de Sant Joan, por ejemplo, fue del miércoles 28 hasta el día 1, hasta el mismo sábado día 1, hubo diferentes actividades, Os cogió lloviendo también, ¿no? Por lo que estamos viendo sí. En las imágenes algún que otro día. Sí, también fue muy mala suerte en ese momento. Aquí estamos viendo las imágenes, el body painting, bueno, hubo diferentes actividades en ese sábado, vinieron los compañeros de la Batucada de Danae, había diferentes actividades y al final resultó todo en una marcha, una manifestación, por así decirlo, una procesión cívica, sí, mejor dicho, alrededor del pueblo, en la que, bueno, pues de alguna manera salíamos a la calle de una manera simbólica a visibilizarnos, a seguir. Mira, aquí están los compañeros de Danai. Y, en fin, fue algunas de las actividades. Luego también teníamos un poco enfocado a la formación y a la formación y cultura como esos dos ejes principales de nuestra semana LGTBI en Sant Joan. Encontrábamos también un cineforum, sí. El jueves 29 encontrábamos también la inauguración de una exposición también un poco enfocada a todo lo que estamos viendo aquí, a la diversidad, diferentes formas de amar, diferentes formas de entender cada uno, de entenderse a sí mismo y por tanto entender a los demás en cuanto a diversidad y diferentes tipos de concebir el amor. Toño ha dicho una cosa muy significativa y es la palabra ignorancia, en el sentido de que creo que todo colectivo minorizado viene dado por un rechazo causado por esta ignorancia de la que estamos hablando. Una ignorancia que se vende con educación, formación y coeducación, y es aquí donde creo que los ayuntamientos tenemos nuestro papel fundamental, en el papel de la coeducación. Y bueno, quería compartir con vosotros y vosotras a raíz de lo de las actividades que hemos hecho en igualdad por la Semana del Orgullo, una de ellas fue la inauguración de una exposición que se llamaba Amor es como. El Amor es como es una actividad que formaba parte de uno de los talleres de coeducación que impartimos en los centros escolares de Sant Joan. Y bueno, en esta actividad, en esta dinámica, se le preguntaba a los chicos y chicas, a los jóvenes, cómo entendían ellos el amor, cómo es amar. Y bueno, había algunos resultados bastante curiosos que nos indicaban ciertos patrones, los cuales decidimos exponerlos en forma de una exposición. Ajá. Y he traído algunos, por quien no pudiera haber venido, aunque tenemos intención de seguir impulsando esta actividad. Sí. He traído algunos para los que nos veamos, porque a raíz de lo de la coeducación y saber respetar algo que por tanto conoces, encontrábamos muy ligado al colectivo LGTBI la lucha feminista, en el sentido de que tanto mujeres como LGTBI son colectivos que hemos estado oprimidos, que seguimos estándolo, y por tanto digamos que es una lucha compartida, en el sentido de que, por ejemplo, queremos romper el mito de la media naranja. Es un concepto, a mi parecer, arcaico, que nos ha venido arraigado a una sociedad heteropatriarcal. Por tanto, encontrábamos que los niños y niñas entendían el amor según el buen amor, el mal amor o aquel que puede ser perjudicial, y en medio hay todo un espectro de diferentes formas de amar que ellos y ellas expresaban a través de metáforas, ¿no? Pues, por ejemplo, encontramos uno que ponía: el amor es como el arte abstracto, cada uno lo expresa según su punto de vista y su forma de verlo. Bien, esto puede parecer simplemente una forma de expresar cómo sienten ellos el amor, pero ¿qué ocurre cuando
percibimos el amor como algo negativo, como algo que nos puede hacer daño. Como por ejemplo, el amor es como Internet, porque si se acaba o se cierra, sufres. ¿Es cierto que sufres cuando sientes amor? No tiene por qué. Y luego hay otro que es el que hemos clasificado, el buen amor, que es aquel amor que se cuida, aquel amor que tú, desde los cimientos, alzas de una manera sana, constructiva, de autoaprendizaje. Por tanto, el amor es como un edificio que se va construyendo poco a poco. Son metáforas de jóvenes de entre 12 y 19 años, a lo largo, bueno, en todos los institutos lo hemos hecho. Y bueno, os contaba esto por el tema de la coeducación, de qué manera, de una manera casi simple y lúdico-educativa, podemos incidir en todas estas pequeñas cosas que nos hacen detectar síntomas de no respeto, síntomas de incluso de violencia de género, en este caso, porque son talleres de coeducación por la igualdad. Y es aquí donde los ayuntamientos tenemos un papel importante a la hora de ofertar todo esto, fomentarlo entre los jóvenes, sobre todo, que como comentábamos y de hecho hemos visto, somos los que tenemos ahora mismo el presente y tendremos el futuro, en el sentido de que formarnos. En Alicante, concretamente, tenemos un caso gravísimo de un asesinato en 2015 en la Albufereta, Sí, efectivamente, un brasileño, una chica trans, una mujer trans, asesinada por dos ciudadanos franceses que al final de todo el proceso judicial quedó uno en libertad y otro con una pena de 10 años, de la cual cumplirá prácticamente 3 o 4 años. Es gravísimo. ¿Y cómo lo veis? Desde Campello, desde Sant Joan, ¿no? Es la Administración de la Justicia, sobre todo es el caso del 2015, que además fue casi hace 2 años, ¿no? Porque también creo recordar que fue en verano, casi a mitad de verano. En junio fue el asesinato y se ha resuelto recientemente, hace unos meses, con una sentencia, como digo, absolutamente bochornosa. ¿Cómo se ve desde Sant Joan, desde el Campello? Hay que incitar un poquitín, ¿no?, a otras administraciones, desde vuestra administración local. Alba me está diciendo que no directamente, que... Es gravísimo, comparto totalmente el sentimiento de vergüenza, porque además es un problema estructural. No es este caso el problema es todo lo que viene detrás. Igual que ocurre con la violencia machista, el asesinato es lo último. Antes de eso hay todo un iceberg de situaciones y micromachismos, microviolencias que han detonado entonces el asesinato. En este caso, además, era una mujer trans, ¿no? Sí. Como tal, es un feminicidio. Efectivamente. Entonces, la situación es... Pero no está contemplado como feminicidio. Efectivamente. Ni como delito de odio, al ser asesinada, y no tratarse como un delito de odio, al no calificarlo la Fiscalía como tal, no es un delito de odio, ni siquiera entra dentro de las estadísticas de delitos de odio. No somos tolerantes ni respetuosos. Y aquí el debate también es un poco ese, que si al menos fuéramos algunas dos, pero es que no es el caso. También creo que deberíamos... Estoy a favor de la palabra respeto en vez de tolerancia, porque al fin y al cabo se trata de eso. Hay muchas personas, somos muy diversas, LGTBI significa eso, diversidad. Y además me venía a la cabeza, tal como estábamos hablando con todo esto de las siglas, a veces por Twitter y algunas redes sociales pues se comenta todo esto de las siglas, qué significa, qué son, si LGTB, LGTB+, LGTBIQ+, entonces... A mí una vez me preguntaron, ¿tú qué utilizas y qué opinas de tantas siglas? Yo dije, yo creo que las siglas son diversidad, las siglas son respeto, y cuantas más haya, mejor. En Sant Joan, de alguna manera, para hacer un poco altavoz de esta ley de transexualidad que se ha aprobado, en la Plaza de Lordana, que es una plaza que tenemos allí, cerca del mercado y demás, pintamos algunos de los bancos con la bandera LGTBI y al lado muy especialmente la bandera trans. Por tanto, y tal como estábamos hablando y estaba reflexionando sobre la pregunta, me estaba viendo el 7 de noviembre en Madrid, cuando hicimos una manifestación, no sé si recordáis, pidiendo que fuese cuestión de Estado, en el Pacto de Estado, efectivamente. Me estaba viendo en la misma situación, tal como lo estábamos contando, efectivamente el Estado debe de dotar a las administraciones de una partida presupuestaria digna para políticas de igualdad, para políticas sociales. Yo creo que es en la misma línea. Y bueno, a raíz de todo lo que estábamos hablando, el Cineforum que hicimos en Sant Joan es una serie, vimos el primer capítulo de una serie que se llama When We Rise.
Esta serie yo no la conocía hasta este momento, se ubica en Estados Unidos de 1969. Entonces, un poco el debate posterior a ver el capítulo era en torno a todo esto, de qué manera hemos avanzado o no, seguimos siendo lo que éramos, hemos avanzado un poco más. Evidentemente se han hecho muchas cosas, pero como estábamos comentando a lo largo de la tertulia, se necesita avanzar mucho más. Se sigue diciendo eres un maricón de una forma peyorativa y de una forma despectiva, sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Sí, igualmente desde el Ayuntamiento de Sant Joan también estaremos. Además yo personalmente también colaboraré con la Muixeranga d'Alacant. Tengo entendido que es una de las... Bueno, que estamos invitados también formalmente, entonces ahí estaremos, sin duda. Claro, no sabía que Muixeranga d'Alacant llega a la plaza del Ayuntamiento cuando ya está más o menos todo el mundo en la misma plaza y hace un castillo allí, que es un acto súper emotivo porque une nuestra reivindicación con la tradición alicantina de la Muixeranga y nos encanta, porque acaba una menor arriba en la cúspide con una bandera agitándola y es un acto que la verdad es que cuando lo ve la gente se pone a llorar porque claro, es tan bonito. La tradición con el acto de la lucha por la diversidad es muy, muy bonito. Y siempre están, cuando se les ha pedido ayuda, los compañeros y compañeras de la Muixeranga siempre han estado. Así que gracias. Oye, pues un ole para la Muixeranga y para Alba. Alba Lledó, concejal de Igualdad de Sant Joan d'Alacant, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.